tema, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Es una pregunta que cada año se hace. Pues sí, la Navidad no es una fecha cualquiera. Nadie puede negar que la Navidad es una temporada que mueve muchas emociones. Algunos llegan a esta temporada con mucho gozo. Por ejemplo, esta es mi temporada favorita del año. Otros llegan con nostalgia, otros con gratitud, otros llegan con heridas muy profundas en sus corazones por situaciones que hayan pasado durante el año. Y como cada año también llegan las preguntas, también llega la controversia acerca de este tema de la Navidad. Y llegan las preguntas que son válidas. A mí no me molesta que me lo pregunten. Pastor, ¿Jesús nació realmente en esa fecha, 25 de diciembre? Pastor, ¿es correcto celebrar la Navidad? Oiga, pastor, ¿Navidad es de origen pagano? Bueno, en este caso nuestra intención no es discutir sobre una fecha. Para nosotros es muy claro. No vamos a discutir si Jesús nació o no nació un 25 de diciembre. Nosotros hemos venido a celebrar un hecho glorioso que sucedió hace 2000 años, en el año 0. ¿Cuál día fue? No lo sé. Nadie sabe, es más. Solamente hay especulaciones. Entonces, ¿qué importa? ¿La fecha o el hecho? ¿El día o la celebración de algo, de un acontecimiento histórico? Porque miren, si nosotros quitamos la fecha del calendario o de nuestro calendario, no pasa nada. Si celebramos o no, no pasa nada. Sigue siendo un día más. Nuestra fe cristiana o nuestra fe en Cristo sigue adelante, ¿sí o no? Pero, escuchen, si ignoramos el nacimiento de Jesús, si menospreciamos el mensaje del Evangelio, entonces allí estamos en un desequilibrio. Por consiguiente, abran su corazón los que tengan por ahí algún prejuicio y recordemos juntos esta verdad que es fundamental en el cristianismo: la encarnación del Verbo de Dios. ¿Ok? La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa literalmente nacimiento, acto de nacer. Eso significa Navidad. Los primeros cristianos, cuando hablaban del nacimiento de Jesús, ya se hablaba el latín, era el idioma junto con el griego que se hablaba de manera muy común. Y los primeros cristianos, cuando hablaban en latín, refiriéndose al nacimiento de Jesús o del Señor, decían nativitas Domini, que significa eso, nacimiento del Señor. Y de allí viene, de nativitas viene directamente la palabra Navidad. Entonces no es nada que inventaron los paganos, ok. Ahora, la pregunta es, ¿la Biblia habla del nacimiento de Jesús? ¿Sí o no? Díganlo fuerte. ¿Sí? ¿Sí habla? ¿Menciona la fecha? No, no la menciona. Entonces algunos argumentan, Jesús no nació el 25 de diciembre. Pues no, nadie sabe, es más. Hay muchos estudios alrededor, unos fechan en febrero, otros hasta marzo, en fin, hay una controversia. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa la fecha? ¿O importa la fecha? Importa el hecho. Por consiguiente, algunos al no tener una fecha y la gente que no conoce a Cristo celebra cosas, bueno, si se puso el 25 de diciembre, algunos lo resumen, no podemos celebrar nada el 25 porque es de origen pagano. Así es su deducción.
Pero otros, quiero pensar como nosotros, es una oportunidad para celebrar y recordar y alabar al Señor por habernos enviado semejante regalo, ¿no? Denle un aplauso. Amén. Sin embargo, mientras se debate la fecha, se agarran del chongo todos contra todos. Usted no le entre al pleito ese que no tiene sentido. Mientras se debate la fecha y el origen, se pierde de vista el hecho más glorioso de toda la historia, que Dios se encarnó en su Hijo Jesús. Se pierde totalmente por estar discutiendo. Entonces, hoy no vamos a argumentar ni a defender una fecha del calendario, ni mucho menos. No, tampoco vamos a pelear por una tradición que tiene siglos. No vamos a discutir. Venimos a celebrar. Amén. Venimos a adorar al Salvador, al regalo que el Padre nos dio, aquel que se encarnó, nació, vivió, murió y resucitó por nosotros para darnos vida. ¿A poco no es digno de celebrar eso? Porque para nosotros la fecha no importa. No, una fecha no cambia nada. Es más, hoy no es 25 de diciembre. Entonces, no, ¿por qué celebran? No cambia nada una fecha. Pero el nacimiento de Jesús lo cambió todo. Todo. Dividió la historia. Cambió la historia y cambió la vida de millones de personas, incluyéndolo a usted y a mí mismo. Otro aplauso al Señor. Amén. Ciertamente la Biblia, la Escritura, no dice nada sobre el día exacto en el que Jesús nació, pero sí nació. No encontramos un solo versículo que diga: celebrarás el nacimiento de Cristo tal año, tal día. No dice, ¿verdad que no? Pero tampoco encontramos un pasaje que nos prohíba traerlo a la memoria, recordarlo y celebrarlo. No hay un solo versículo que diga: no celebrarás el nacimiento de Cristo. ¿O hay? No, pero está implícito, porque la Biblia habla de su nacimiento. Ahora, los primeros cristianos ciertamente no enfatizaban el nacimiento de Jesús, enfatizaban la muerte de Jesús. Pero no significa que no lo enseñaban, no lo predicaban, pero el énfasis en ellos, en los primeros siglos, fue la muerte de Jesús, porque a través de ella es como nosotros hemos obtenido la salvación. Sin embargo, ellos constantemente lo recordaban en sus mensajes, lo mencionaban, lo celebraban. Está implícito una celebración, un recordatorio de este hecho tan maravilloso. Por ejemplo, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne, nació. ¿Está hablando de qué? Del nacimiento. ¿De quién? De Jesús. ¿Importa el día? ¿Importa el mes? ¿El año? No importa eso. Eso es irrelevante. Nuestra fe en Cristo no descansa en una fecha o en fechas del calendario. No descansa en tradiciones, sino en hechos históricos. En eso reposa nuestra fe. Sí, nuestra fe descansa sobre el hecho de que el Hijo de Dios se encarnó y entró en la historia humana. Y un día entró en tu historia, entró en mi historia. Por consiguiente, la fecha es totalmente intrascendente. El hecho es lo trascendente, que Jesús nació. Por consiguiente, se debe de entender que los cristianos no adoramos una fecha, por favor. O sea, es una acusación sin sustento. O estamos adorando una fecha. Hay 25. No es algo, es una acusación muy superficial que hacen a los cristianos.
Nosotros no adoramos una fecha, nosotros adoramos al que se encarnó, que es muy diferente. Y se fija que no solo en estas fechas, sino todo el año. Así es. Nosotros no celebramos una fecha, celebramos que el Dios del cielo tocó la tierra, caminó entre nosotros. Y los apóstoles dijeron, y vimos su gloria, y tocamos todo lo que tiene que ver con el Hijo de Dios, lo tocamos, comimos con Él, hablamos con Él, lo conocimos cara a cara. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Es importante recordar y celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Ustedes qué piensan? La Biblia lo menciona, ¿sí? Pero los que a veces se tienden al extremo, sí, pero no dice que debes de celebrarlo. Pues tampoco dice, come birria, o no comas pozole, no tomes Coca-Cola porque te hace... O sea, hermanos, hay que ser entendidos, hay que ejercitar el sentido común. O sea, no todo está en la Biblia, pero muchas cosas están implícitas. Y nada más en ese versículo que acabamos de leer, de Juan 1:14, ahí nos está hablando que nació el Salvador. Jesús no se encarnó para ser un político. No descendió como un rey poderoso asustando a medio mundo, como un conquistador, que desafortunadamente esa era la idea que tenían los judíos del tiempo cuando Jesús nació. No, Él nació como un frágil bebé. Esto es algo asombroso, porque tomó forma humana. En Isaías 9:6, en la versión al día, se lee así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nos ha nacido un niño. Esta era una profecía de 800 años antes de que Jesús naciera. Ya estaba apuntando a un día específico, una hora, un minuto, como cuando nace una persona, un bebé, o muere una persona. Siempre el médico dice, a las 8:15 nació el bebé tal, a las 4:25 p.m. murió, dio su último suspiro, fulano de tal. Había un día designado por Dios. Había un tiempo designado por Dios. El pesebre fue el primer paso hacia la cruz. Aquel niño envuelto en pañales fue el mismo que un día sería envuelto en lienzos de muerte. El pesebre de madera anticipaba la madera de la cruz. El nacimiento de Jesús fue el inicio histórico, escuchen esto, fue el inicio histórico y visible y palpable del plan de Dios para la salvación de los seres humanos. Dios decidió acercarse a nosotros. Él no se alejó, Él se acercó. Lucas 2:8 narra un acontecimiento previo al nacimiento del bebé Jesús, que hoy lo cantaron, por cierto. Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Trate de hacer una película o una imagen en su mente de esto que estoy leyéndoles. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahí estaban las ovejitas, ahí estaban los pastores. De pronto, dice, aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Tuvieron qué? Fíjense, la palabra gran
Viene del griego mega. ¿Se le hace conocido? Mega, así como mega de las computadoras, ¿sí? Algo grande, ¿sí? Mega mercado, o sea, mega significa algo grande. Entonces, cuando ellos ven al ángel, se llenan de un temor aterrador, porque un ángel es un ser sobrenatural, es de la creación de Dios, es algo majestuoso, un ángel. Son entes que Dios, espíritus que Dios creó, que son hermosísimos y de mucho poder. Entonces se les aparece y les habla y les dice algo tremendo, y ellos se llenan de gran temor, que contrasta con el versículo 10. Leo: pero el ángel les dijo, no temáis. O sea, tranquilos. A ver, tranquilo. Siempre hay unos más temerosos que otros, más expresivos. A lo mejor algunos estaban temblando, otros se quedaron así, estupefactos. Se quedaron totalmente pasmados. Pero el ángel les dijo, no temáis, tranquilos, no tengan temor, no tengan temor. ¿Por qué? ¿Por qué no tengan temor? Porque aquí os doy nuevas, y vuelve a utilizar la palabra gran, pero ahora es gran gozo. O sea, les doy nuevas de gran gozo, de mega gozo. ¿Cómo se imaginan ustedes el mega gozo? Así como un mega temor, un mega gozo. ¿Se fijan el contraste que pone aquí Lucas? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ahora, ¿cuáles eran esas nuevas de mega gozo? Versículo 11. Aquí está el nacimiento, aquí está la Navidad, que os ha nacido hoy. ¿Qué día era? ¿Quién sabe? Pero ¿qué importa? O sí, no importa. Os ha nacido hoy, o sea, nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Ven la fragilidad de Jesús? Acostado en un pesebre. Y un pesebre era donde comían los animales del establo. Eran hechos de madera. Él escogió nacer en la humildad, en la fragilidad, en la pobreza, como los seres humanos. Versículo 13. Este es lo que les dice el ángel. Y repentinamente, dice, de pronto apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Mira, no dice cuántos, pero a ver, vamos a ver, ¿qué serían? 2 millones, 3 millones, 40. Ay, Padre, revélanos cuánto. ¿Entienden? Así es lo mismo. Ay, hay 25, ay no, ay sí, ay. Una multitud de ángeles, de huestes celestiales. Ahora, eso fue en la campiña, en el campo. Traten de imaginarse. Yo he tratado de hacerlo y pues sí me imagino muchas cosas, ¿no? Y ahora que sacan unos videos bien impresionantes con eso de la inteligencia artificial, wow, o sea, te quedas así, pero no le llega nada. Yo trato de imaginar que repentinamente apareció con el ángel que estaba hablando con los pastores una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Por qué alababan a Dios? Porque nació el 25. No me diga, ¿de verdad? ¿Por qué alababan a Dios? Porque había nacido el Salvador. Ahora, trate de imaginar el gran gozo, el mega gozo que tenían los ángeles que estaban alabando a Dios. ¿Usted cree que su canto era muy reservado de emocionalismo? Porque luego hay algunos hermanitos, no, es que son muy emocionalistas ustedes. Y las emociones no son buenas. ¿Quién dijo que eran buenas o malas? Dios las puso allí. Tienen su lado bueno, tienen su lado negativo, pero eso no tiene que ver con Dios y con nuestra personalidad o humanidad. Somos seres que expresan emociones, ¿o no? Jesús las expresó y hablamos de ellas. Lloró,
saltó de alegría, se entristeció, sintió hambre. Todas esas son emociones propias del ser humano. Entonces traten de imaginar, a lo mejor Dios hasta una visión les da, no lo sé, pero estas huestes celestiales que alababan a Dios. ¿A qué volumen piensan ustedes que cantaban esta multitud de ángeles que seguramente llenaron al menos la atmósfera donde estaban los ángeles? Ustedes que cantaban así como, ¡ay, gloria a Dios en lo alto! No, hermanos, no, o sea, es sentido común. Aquello ha de haber sido estruendoso, con una celebración espectacular. No, es que lo que acaban de hacer es puro show. Entonces los ángeles también dieron su show. ¿Se dan cuenta? Puras falacias, dice la gente, puras acusaciones y expresiones sin sabiduría, sin inteligencia espiritual. No saben ligar todo esto, no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. No, hombre, esa multitud de huestes celestiales alababan y decían, y fíjate cómo la Biblia lo pone hasta lo pone en una expresión porque en el griego es muy enfático, y ellos decían en su canto, en su alabanza, gloria a Dios en las alturas. Y aquello debe haber sido estruendoso. Y en la tierra paz. ¿Por qué? Buena voluntad para con los hombres. Otra traducción dice, porque Dios ha tenido buena voluntad para con los hombres, para con los seres humanos. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas. Ahora, ¿qué están celebrando? ¿Una fecha? No. ¿Qué están celebrando? Un acontecimiento, un nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios. Ahora en el versículo 15 continúa diciendo, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, o sea, regresaron allá a decirle al Padre, hemos celebrado en la tierra tu gran regalo. Dice, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Porque recuerden que en los versículos anteriores le dijeron, estas señales verán, habrá un pesebre, etcétera. Dice, vamos y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dice el versículo 16, vinieron pues apresuradamente con unas ansias de ver el milagro de milagros. Llegaron apresurados y hallaron a María y a José y al niño. ¿Cuál niño? Al niño. ¿Por qué era un niño? Porque nació del vientre de María. Y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, los pastores ven al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ellos habían sido testigos del anuncio. A ellos se les dio, habían sido testigo de un coro celestial que armaron una celebración de alabanza que fue espectacular. Y ellos contaron todo. Y mire cómo regresaron estos pastores, versículo 20. Y volvieron los pastores, ¿cómo? Todos así muy tranquilitos. No. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Por eso celebramos nosotros. Ahí está, más claro no puede ser. ¿Verdad que no? Ahí está clarísimo. Fíjese, en todas las religiones, cualquiera que usted ponga, en todas ellas el ser humano es el que intenta de manera inútil alcanzar a Dios por medio de sus acciones o sus buenas obras. Pero el cristianismo es distinto. En el cristianismo Dios el Padre vio nuestra condición pecaminosa de perdición, de condenación, y Dios viene a nuestro encuentro. Dios mismo en persona, en la persona de su Hijo Jesús, viene al encuentro de nosotros los seres humanos. Mateo 1:23, que lo tenemos ahí, ¿lo alcanza a ver ahí?
he aquí una virgen, que era María, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, que significa es Dios con nosotros. O sea, Dios en medio de nosotros. Dios caminó con nosotros, vivió con nosotros los seres humanos, comió, durmió, lloró, sufrió como todos nosotros, para identificarse con todos nosotros. Hermanos, la Navidad no es un mito añejo, no es un rollo allí, una fábula religiosa, ni tampoco es una tradición muerta, es un hecho histórico. Gálatas 4:4 dice algo muy interesante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo voy a leer de nuevo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a ver, pensemos un poquito en el tiempo. Para Dios el tiempo no existe, Él es eterno. Pero nosotros sí medimos el tiempo porque somos frágiles, somos extranjeros y peregrinos, duramos solamente un tiempo aquí en la tierra. Y pues nosotros fuimos los que definimos el tiempo, pusimos el calendario, los horarios, cómo medir el tiempo, las horas, todo. Pero Dios en la eternidad tenía un tiempo en relación con los humanos, para que se entienda. Dios en la eternidad tenía designado un día, un mes y un año. ¿Les interesa saber cuál es? A mí no, porque además no se sabe. Lo único que dice es que cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? A ver, alguien que me diga, ¿de cuál tiempo? Pregunto. Del nacimiento de Jesús, del cumplimiento de las promesas de un Salvador, de las profecías que durante siglos se daban acerca del Mesías Salvador. Dios ya tenía un año, un día, un tiempo, una hora, un minuto y hasta el segundo. ¿Pero importa cuáles son los números? No, pero Dios tenía un tiempo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido, digan todos nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Israel estaba gobernado por la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés. Entonces vemos aquí algo interesante. Dios elige un día, un mes, un año. ¿Realmente importa saber el día, el mes y el año? Pues no. Eso no es lo importante, porque si lo vemos desde el punto de Dios, para Él no existe el concepto tiempo, porque Él es eterno. Entonces tratemos de verlo no en nuestra humanidad, porque por eso es una peleadera en diciembre. Y luego los comentarios, ay, y ahora ya soy libre, ya no celebro la Navidad. Entonces, ay padre. Ya soy libre, dicen, ya no celebro el nacimiento de Jesús. Háganme el favor. Pero bueno, sigamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Centrarnos en el día, la hora, la fecha? No, centrémonos en el hecho de que en el tiempo exacto Dios envió a su Hijo. Ahora, Dios es el dueño del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo del tiempo, Dios es el dueño de todo y de todos. A Él le pertenecen los días. Él hizo el sol, Él hizo la luna, hizo el día, hizo la noche. Él es el dueño de todo. ¿Quién creó los días? ¿De quién son los días? Y luego vienen unos paganos, se roban una fecha y ¡ay, no la toques! Los días son de Dios. Dios es el dueño. Imagínate a Dios, ¡ay, ya me robaron el sábado! ¡Ay, ya me robaron el domingo! ¡Ay, el lunes! ¿Y ahora quién me va a celebrar? ¿Y ahora qué? O sea, no, hermanos, no. Así no son las cosas. No, Él es el dueño del tiempo. Él sabe cuándo y a qué hora es el momento, el minuto en el que responde nuestras oraciones. Ahora, cuando te responde la oración,
¿A poco tú estás en la fecha? Ay, el 4 de enero del 2024, Dios me respondió. ¿Qué fecha tan hermosa? Oh, 4 de enero. Ay, ¿verdad que nadie? ¿En qué te centras? En que Dios, el día que haya sido del año pasado, pues, ¿qué importa? Importa el hecho que tú experimentaste, ¿sí o no? Bueno, pues es algo así semejante. Dios, de manera soberana, eligió a una mujer, a una virgen. Había muchas mujeres virtuosas en Israel, pero solamente tenía que escoger a una. No por sus méritos, ella misma dijo que ella no era digna. Cuando el ángel le dijo que ella había sido la elegida para que de ella naciera el Salvador. Pero Dios es soberano. A ver, ¿quién le discute eso a Dios? ¿Quién le discute las fechas? ¿Quién le discute por qué escogió a María y no a Teófila? Porque Él es soberano. Tenía que escoger a una y Él decidió escoger a María. Y José, unirlos en matrimonio para darle un hogar a su hijo y que se desarrollara como cualquier ser humano. Dios fue el que eligió dónde nacer. Nadie lo eligió. Él de manera soberana dijo, yo elijo hacerlo de esta manera, y lo hizo. Entonces, viene una pregunta, ¿tiene sentido la controversia si es pagano o cristiano celebrar la Navidad? ¿Tiene sentido? Respondan. No, no tiene sentido, ningún sentido. El tema ha dividido iglesias enteras. Eso habla de una inmadurez y una falta de espiritualidad, o sea, de muchas cosas, por favor. ¿Cómo que se dividen las iglesias? Fíjense, hay familias que han sido divididas por el simple hecho de celebrar o no la Navidad. Porque por allí la familia es cristiana y por allí alguno vio por allí a alguien que dijo algo acerca, ay, no, ni toquen nada, ni ponche coman, tomen, no, eso es en Semana Santa. La capirotada es en Semana Santa. Y no toquen esto, no toquen el otro. Y a veces, una vez alguien, no, se está desviando a la gente, celebrando esa fiesta pagana. Y luego le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, claro que sí, la que guste. Así, en ese tono me dijo. Le dije, ¿te dieron aguinaldo? Claro, es un derecho. Pues el aguinaldo tiene origen pagano. Entonces, ve y regrésalo. Se le acabó su... No, hermanos, no podemos ponernos a discutir esas cosas. Son totalmente irrelevantes. ¿Sí? Entonces, pues desgraciadamente sí, el tema ha dividido iglesias, familias, ha quebrantado amistades. Y por eso debemos nosotros tratar esto, pues, lo más objetivo posible, con madurez espiritual y con paciencia para los que, pues, no concilian con estas celebraciones. Fíjense, la pregunta no es, ¿cómo celebran los paganos la Navidad? La pregunta no es esa, porque pues, los paganos celebran como quieren, ¿no? Ellos son libres, todos los seres humanos somos libres para hacer lo que queramos, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces la pregunta no es que ¿cómo celebran los paganos la Navidad? A mí no me importa cómo la celebran. No sé si me estoy explicando. A mí no me interesa, ni me importa cómo la celebren. ¿Por qué? Porque pues son muy dueños de su deseo de hacer lo que quieran. Entonces, de una manera falaz, errónea, equivocada, asumen, es que los paganos celebran con borracheras, celebran con bailongos, celebran con esto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes lo celebran igual? O sea, entonces,
¿Cuál es la? Es que el 25, volvemos otra vez. Los días son del Señor. Los paganos secuestraron todas las fechas. Es más, todos los días de los 300 del año, 365 días, 365 días del año, todos los días hay fiestas paganas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos dejaron para celebrar? Nada. No puedo celebrar nada porque es un día pagano. Hoy es día de San Pillín, hoy es día de San Panzón, hoy es día de... No podemos celebrar nada porque todo está paganizado. Entonces no podemos, no, ¿cómo? Los días son del Señor. Nosotros sí hemos encontrado la verdadera libertad porque conociendo la verdad somos libres. Entonces a mí que celebren como celebren, eso para mí es totalmente irrelevante. Yo no tengo que ver nada con una celebración pagana. No, pero ¿qué usan luces? Ay, qué pecado hizo el arbolillo, está bien bonito, ¿qué? O sea, y nos perdemos en un mar de imprecisiones y de cosas superficiales que no tienen ningún sentido. No, la pregunta debe ser, ¿qué celebramos los cristianos? Yo les pregunto, ¿qué celebramos los cristianos? El nacimiento de Cristo. Ahora, ¿cómo celebramos los cristianos? Pues ¿cómo celebramos? A ver, hagan sus motitas así. Órale, así celebramos. A ver, los de las cámaras. No, pero es que esas cositas las usaron allá en el Estadio Jalisco. Ay. Una vez alguien me dijo, no, es que la batería es del diablo. Le digo, no, es de nosotros. ¿Cómo del diablo? Es de nosotros. Ay. Nosotros no celebramos al sol, ¿o sí? Pero es que el 25 era el solsticio que celebraban allá en la Europa antigua y era el nacimiento, era una celebración de adoración al sol. Pero fíjense, los cristianos desde los primeros siglos dijeron, no, pues los paganos nos están secuestrando todos los días. Ellos celebran al sol invictus que le llamaban, y nosotros celebramos al sol de justicia, que está ahí en uno de los profetas. Nada que ver, por más que quieran relacionarnos o relacionar nuestra celebración con algo pagano, hermanos, no tiene sentido, la verdad. Son acusaciones sin fundamento alguno, totalmente. Entonces nosotros no celebramos al sol, tampoco exaltamos dioses paganos, ¿verdad que no? Nosotros celebramos que hoy, remontándonos a aquel tiempo, hoy os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. La Biblia enseña libertad, somos libres, nos da una libertad para hacer, para escoger. La Biblia no enseña una imposición. Fíjense, el apóstol Pablo, de una manera muy puntual, muy sabia, atacó un problema que se estaba presentando en los cristianos en Roma. Empezaban a discutir por cosas semejantes a esto de lo que estamos hablando, pero en el caso específico aquí, los cristianos empezaron a discutir si se podía comer de todo o no, si podían observar ciertos días o no los observaban, o los guardaban o no. Y miren lo que el apóstol Pablo, esto está en la Biblia, recalco, Romanos capítulo 14, versículo 1, Pablo dice lo siguiente respecto a los conflictos que había entre los cristianos. Dice, reciban al débil en la fe. Ahora, ¿qué es un débil en la fe? Un débil en la fe es aquel que no tiene muy bien entendido en un equilibrio espiritual y maduro las verdades del Evangelio. Entonces,
sin duda que un débil en la fe es aquel que dice, ay, no, yo el 25, ay, no toco nada, ay, no, es que el diablo pagano. Es un débil en la fe, porque no sabe que Dios es el dueño del 25, del 26, del 27, del 28, del primero, de todo. Todavía no le cae y se fija en ese tipo de detalles. Es un débil en la fe. Ahora, no es un pecado en sí ser un débil en la fe, no, pero sí hay que madurar, sí hay que crecer y tener conceptos espirituales cristianos equilibrados. Ok, sigamos leyendo. Reciban al débil en la fe y luego aclara Pablo, pero no para contender, no para discutir, no para pelearse sobre opiniones. Pues yo opino que esas luces, pues quédese con su opinión. O mejor dicho, pues respetamos su opinión de no celebrar, pero pues también respete nuestra decisión de hacerlo. ¿Sí? Me temo que están entendiendo. Ok, continúo. Entonces, no peleen sobre opiniones, porque uno dice, uno cree que se puede comer de todo. Le entra la birria, las tortas ahogadas, le entra todo, como algunos de ustedes comprenderán. Uno cree que se ha de comer de todo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí creen que pueden comer de todo? Levanten la mano. Ahora bájenla. ¿Hay algunos aquí que creen que no es bueno comer de todo? Levanten la mano. Mira, ¿hay algunos? Pues es que sí, o sea, es más, aquí te lo está diciendo. Uno cree que se puede comer de todo, pero luego dice, otro que es débil, come solo legumbres, o sea que es vegano, pues, vegetariano. Una vez alguien dijo, ya quisieran que fue una jovencita la que me dijo, oiga, ¿usted qué opina de esto? Y ya le di mi opinión, dice, pues es que ahí en la escuela, dice, pero yo le dije a una compañera, oye, ¿las lechugas son vivas o muertas? Pues están matando una lechuga cuando te la comes. Y yo dije, ay, yo nunca lo había visto así, porque la siembran y como que algo crece, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿está viva o está muerta? Bueno, pues, deduzcan ustedes. Ahora fíjate Pablo cómo pone el equilibrio, el balance. Versículo 3. El que come, o sea, el que dice, no, pues yo le entro a todo, no hay ningún problema, somos libres. Dice, el que come, no menosprecie al que no come. O sea, así como, este debilucho, no. No, dice, no lo menosprecie. Ahora, continúo. Y el que no come, o sea, el que es débil, no juzgue al que come. O sea, debe de haber un respeto entre todos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo ha recibido. O sea, a ambos nos recibe. Al que come como el que no come. ¿Usted cree que Dios le interese y esté muy preocupado que desayunas? ¿O estará más preocupado cómo está tu vida espiritual? ¿Tú qué piensas? ¿Qué comes espiritualmente o qué comes físicamente? ¿Cuál será más importante? ¿O qué es en lo que Dios se fija? Pues en lo espiritual. Pero hay quien se enfoca en lo material, en las cosas que se ven y se tocan. Sigo leyendo, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Fíjate el versículo 5, aquí está la clave. Aquí está el 1, hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. A ver, vamos a tratar de ilustrarlo. Uno hace diferencia entre día y día. Hoy es lunes, no te entumes. Hoy es martes, no te tardes. Y empiezan hoy es martes. Oye, pasado mañana es la celebración
de no sé qué. Ay, pasado dentro de una semana es mi cumpleaños. Ay, dentro de un mes es el aniversario de mi boda. Y guardan, tienen muy presentes ciertas fechas. Pregunto, ¿tiene algo de malo hacerlo? Pues no. Fíjate lo que dice aquí. Uno hace diferencia entre día y día. Pero luego dice, otro juzga iguales todos los días. Yo soy de los segundos. O sea, para mí si es lunes, es más, hay veces que, oye, ¿qué día es hoy? Le digo a mi esposa, es miércoles. Es que soy tan feliz. No me fijo en los días, o sea, no. Tengo que hacerlo por obvias razones, ¿no? Pero no estoy tan al tanto. Otro juzga iguales todos los días. No, para mí es igual el lunes, martes, el domingo, el sábado. Para mí es igual cantarle al Señor el lunes, el sábado, el domingo, el martes. Para mí es, o sea, y otros dicen, no. Es que tiene que ser el domingo, el día del Señor. Bueno, sí, pero no condenes al que lo hace todos los días. Y el que hace todos los días, no le diga, lo traes nada más el domingo. Y los otros días, ¿qué vas a hacer? No, cada quien. Fíjate, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, si para ti no celebrar está bien, no lo celebres. O sea, no hay ningún problema, o habrá algún problema. Nadie se va al infierno por no celebrar la Navidad. Nadie se va al cielo por no celebrar Navidad. ¿Sí o no? La salvación es otra cosa. La salvación es por fe. Lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana es irrelevante en cuanto a la salvación. Porque uno juzga todos los días, otro hace diferencia en fechas, en años, ¿no? Pero cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Fíjate, algunos celebran la Navidad con gozo. Yo me pongo muy contento. Mi mente está el nacimiento de Jesús y me encanta poner canciones que hablan del nacimiento de Jesús. Pues no se digan los villancicos, ¿no? Me gustan mucho. Otros prefieren no hacerlo, está bien. Pero yo a nadie voy a obligar a que escuche los villancicos, a que celebre y se ponga una esfera aquí en la cabeza. No, por supuesto que no. De verdad, créamelo, así en lo cotidiano yo puedo ir, de hecho lo he vivido visitando, encontrándome a alguien que no celebra y sale el tema y empieza, pero yo evado, ¿entiende? Evado para no discutir. Y de alguna manera, ¿no? Cambio la conversación o enfatizo algo más relevante, pero yo respeto a la persona. De verdad, es en serio. O sea, si yo entro, si yo, por ejemplo, voy a tu casa y tú eres de los que no celebran Navidad y está como si fuera verano, así todo, pues normal, digamos, ¿no? Pero estamos en el mes navideño, entonces yo entro y digo, oye, ¿no tienes ni una triste esfera? Oye, habías de poner algunos adornos para que celebres Navidad. No, olvídenlo, jamás haría eso. Nunca lo he hecho, ni pienso hacerlo. Es más, ni toco el tema. Ahora, si usted va a mi casa, híjole, está bien bonito. A mí me gusta adornar. ¿Y qué? ¿Quién me quita esa libertad? A ver. Ahora, si usted va a mi casa y dice, ay, pastor, miren nomás, ¿y esos pastores que están ahí? Oiga, ¿y esas luces y esas esferas qué significan? No, pues usted no debería. Yo te diría, no, mira, con todo respeto, para evitar discusiones, mira, uno hace diferencia entre día y día, tú eres de esos, otro juzga iguales todos los días.
Pues yo los juzgo iguales, pero quiero hacerlo así. ¿Qué te parece si nos respetamos? No, pues sí, ¿verdad? Pues sí, ya. Y ya. Evitas un pleito. A ver, sean honestos, no levanten la mano, pero ¿cuántos se han peleado en la Navidad por celebrar o no? Más de uno aquí. Algunos no, porque son almas del Señor. Ay, ay, ay. Fíjate lo que dice el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Aplicándolo, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús con gratitud y libertad. O sea, hacemos caso del día, nos gusta, queremos hacerlo. ¿Y para quién lo estamos haciendo? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, o sea, no, para mí yo no quiero eso. Para el Señor no lo hace, no hay problema. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces hay cristianos que celebran y otros que no. Santa paz, ¿no? Debe de haber paz entre nosotros. La Biblia no condena ninguna de estas dos posturas que el apóstol Pablo está tratando de que los romanos entendieran y nosotros también, ¿no? La Biblia no condena ninguna de estas posturas. Lo que sí condena es el juzgar a otros y mandarlos al infierno. Eso sí. Lo que la Biblia sí condena y reprueba es menospreciar a otros. Lo que Dios reprueba es la soberbia espiritual y la división del cuerpo de Cristo. Eso sí lo reprueba el Señor. Porque Cristo no nació para dividirnos. Estamos unidos en un solo cuerpo. Él nació para reconciliarnos. Por eso los cristianos nos llamamos hermanos, porque somos limpiados por la misma sangre de Cristo. Y eso nos constituye hermanos, celebren o no. El problema es quitar a Cristo del centro, porque Cristo merece ser celebrado los 365 días del año, ¿sí o no? ¿Incluye el 25 de diciembre? Por supuesto. Pero no lo hacemos con ninguna motivación, digamos, escondida. No lo hacemos porque bueno, al menos para mí como pastor, si Cristo no hubiera nacido, yo no estaría aquí. Así de sencillo. Porque celebrar el nacimiento de Cristo es centrarnos en Él, es poner nuestra mente, emociones, sentimientos en Él. Fíjate, los pastores no discutieron la fecha. Vieron al ángel, ¿qué fecha es? ¿Qué dice la profecía? A ver, ¿qué día es? No, ellos no discutieron fechas, ni días, ni años. Ellos solamente se gozaron del nacimiento de Jesús. Como leímos en el Lucas 2:20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. ¿Se acuerdan de tres personajes que aparecen ahí en la escena bíblica, conocidos como los Reyes Magos o los Magos del Oriente? Miren, los magos no debatieron calendarios, tampoco. Fíjate lo que dice respecto a ellos en Mateo 2:9. Ellos, o sea, los magos, oyeron al rey Herodes que le fueron a preguntar, oye, oímos que nació el Salvador, el Mesías, y Herodes, ¿cómo que un rey ha nacido? Yo soy el rey. Y de allí ellos continuaron su camino, ellos oyeron lo que el rey les dijo el rey y se fueron, dice. La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, ¿qué hicieron? Se alegraron muchísimo, y muchísimo es mega. ¿Cómo se alegraron? ¿Y cómo piensa usted que sería alegrarse muchísimo cuando ven el pesebre, ven a José, a María y ven al niño allí y se alegraron muchísimo? ¿Cómo piensa usted? Bueno, fíjese, lo más normal de alegrarse por un acontecimiento así es brincar de alegría, ¿no? Levantar las manos y hasta gritar y alabar a Dios.
Bueno, aún así, ¿qué si no fue así? Aunque aquí dice que se alegraron muchísimo, mega, es la palabra que se traduce aquí, por muchísimo. Pero, ¿qué si algunos están, ay, mira, ahí está el niño? Bueno, su gozo está dentro, dicen ellos. Está bien, hay que creerles, ¿no? Pues sí, que los vamos a obligar. No, me acuerdo en los inicios de casa de oración. No sé, vino a mi mente que tendríamos un mes de haber iniciado y estaba yo preparando a Chuy García, de todos conocido, ¿no? ¿Se conocen a Chuy García? Lo estaba enseñando a dirigir la alabanza y ya le di unas instrucciones y practicamos un poco y le dije, ahora tú lo vas a hacer. Entonces él, para animar, dice, vamos a alabar al Señor. A ver, trajo sus manos. Y todos, sí, a ver, bata sus manos. Trajo sus pies, sí, a ver. Y todos, pero éramos poquitos, ¿no? Pero luego dice, el que no dance se va a ir al infierno. Y yo estaba allá atrasito, ¿no? Pues era un lugar pequeño. Y yo dije, ay, Chuy. Y me vio como para ver si yo ya sentía lo que dijo. Y yo no me quedé así. Me hace, ¿no? Y yo. Y empezó la alabanza. Y pues eran puros, la mayoría, el 99.9 éramos puros jóvenes. Yo tenía 26 años, imagínense. Pero había una viejita allí que no se quería ir al infierno. Hubieran visto, más porque no había teléfonos para grabarla. Pero como no se quería ir al infierno, y todos estábamos expresando la alegría de la alabanza, de alabar al Señor, y la viejita estaba haciendo su esfuerzo, pobrecita. Y después yo le dije, no, es que mira, no, es que no es así. Dice, no, se me salió, pero no, está bien, está bien. Pero imagínate obligarla a danzar o a gritar a alguien que está ronco. No, o sea, no es así, hermanos, créanmelo, no. Cuando ellos vieron la estrella se alegraron muchísimo. Versículo 11, entraron en la casa y vieron al bebé con María, su mamá. Y fíjense lo que hicieron, no discutieron fecha, nada. ¿Ellos qué hicieron? Arrodillándose, ¿qué hicieron? Díganlo fuerte. ¿A qué venimos? ¿A qué hemos venido a este lugar? Cada vez que nos reunimos, ¿qué hacemos? Adoramos. ¿Incluye el 25? ¿Será pagano? Adoraron, abriendo sus cofres y sacando unos regalos para él, oro, incienso y mirra. Entonces, Navidad es adoración a Jesús. Lo adoraron cuando nació y porque nació y porque sabían quién era. Pues sí, hermano, nosotros queremos celebrar con gratitud, amén, con libertad, pero sin menospreciar a los que no lo hacen, porque la Navidad no es una tradición en sí que hay que defender, no, es una verdad que hay que proclamar. Y en nuestra celebración nos unimos al coro celestial de aquellos ángeles que todavía viven, que estuvieron con los pastores aquella noche y que cuando nosotros cantamos se unen en el coro celestial hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluimos pues. La pregunta no es, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿ha nacido en tu corazón? ¿Cristo ya nació en tu corazón? El pesebre era un lugar, era un comedero de animalitos, de vacas, no olía bien. Tu corazón es como ese pesebre, sucio, maloliente. Ahí es donde nace Jesús. Ahí es cuando tú empiezas a ver la luz de Jesús.
Entonces, imagínate discutir una fecha por algo que la gente debe de vivir de manera personal. La pregunta es, ¿ha nacido Jesús en el pesebre de tu corazón? Bueno, pues, si no ha nacido, dile: Señor, aquí está mi corazón sucio, como un pesebre. Te invito a que vengas a nacer en él. Cierra tus ojos. Señor, aquí estamos todos juntos como cuerpo de Cristo. Quizás habrá alguien que todavía no ha entregado su corazón a ti, todavía no le ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo y permanece en la oscuridad. Pero hoy, Señor, hoy puede ser algo que cambie las vidas de algunos como cambió las nuestras. No es importante el día, la fecha, no, sino el hecho. ¿Cuándo nací de nuevo? ¿Cuándo nací de Dios? ¿Cuándo nací para vivir para Dios? Señor Jesús, gracias porque dejaste la gloria del cielo y entraste en nuestra historia para salvarnos, no solo de manera general, sino individual. Guárdanos, Señor, guarda a tu iglesia de divisiones innecesarias que no traen ningún beneficio, solo contiendas y desprecios. Ayúdanos, Señor, a que en todo Cristo sea el centro. Que en estas celebraciones los cristianos recordemos y celebremos el hecho más importante que ha sucedido en la historia humana. El Verbo se encarnó y vimos su gloria, dijo Juan. Pero todavía más, celebrar que Él ahora vive en nuestros corazones. Corazones que ha limpiado, corazones que ha transformado. Muchas gracias te damos, Señor. Recibe nuestra acción de gracias, nuestra gratitud y nuestra celebración. Pónganse de pie, hermanos, levantando tus manos al cielo. Adoremos todos juntos al Señor y celebrémoslo. Me estimaste como algo a que aferrarte, ser igual a Dios. Te despojaste, Jesús, por amor a mí. Te humillaste, siendo Dios te hiciste hombre, descendiste aquí, naciendo como un frágil bebé. El Verbo se encarnó y el Hijo de Dios entre nosotros habitó. Vimos tu gloria, el unigénito de Dios, lleno de gracia y de recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria
nombre sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias, Jesús, te adoramos. Gracias por venir a nacer. Celebramos ese hecho. Te adoramos y todavía renunciaste a tu trono y tu corona bella eterna, y a cambio una corona de espinas recibiste. Moriste como un criminal porque tomaste mi lugar. Jesús, pagaste en esa cruz toda mi maldad. Recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia tan hermosa en esta mañana. Y gracias por venir a nacer. Te adoramos, Hijo de Dios. Te damos toda la gloria. Amén. Apláudele fuerte a nuestro Señor. Amén.